Compañeras y compañeros, esta, como ya lo hemos señalado, es una materia en la que vamos a hablar de ideas políticas, económicas, sociales. Desde luego, no podemos, porque en un principio las doctrinas políticas, sociales y económicas se encontraban mezcladas con las ideas religiosas, y por lo mismo nuestro primer tema tiene que ver con uno de los libros fundamentales del pensamiento occidental, que es la Biblia. No es para que los que sean creyentes se ofendan, no es para adoctrinar, no es para que los que sean ateos crean que les estoy dando algo de catecismo, no. Los que sean creyentes van a salir igual de creyentes, los que sean ateos van a salir igual de ateos, pero lo importante es reflexionar sobre aspectos que tienen que ver mucho hasta nuestros días en nuestra manera de pensar sobre los temas políticos. Entonces empezaremos hablando de qué es propiamente la política, y para esto pues tenemos que referirnos a una característica básica del ser humano. El ser humano, a diferencia de los animales, es un ser que nace libre, que tiene la posibilidad de tener decisiones y no solamente adaptarse a lo que es necesario o a lo que es contingente, sino puede decidir. Pero al mismo tiempo, el ser humano es un ser que necesariamente tiene que vivir en comunidad, es un ser gregario, y necesariamente en las relaciones interpersonales siempre hay relaciones de poder, y eso es precisamente lo que analiza la ciencia política, las relaciones de poder. Desde que un niño nace, pues se da cuenta de que los padres tienen un poder sobre él. En mi casa, pues sabemos que la que manda es mi mujer. Claro, ya nació la nieta y esa manda más, pero normalmente mandan las mujeres. Antes, en un pasado remoto, que hablaban de que había un México patriarcal, pues los hombres eran los que mandaban. Bueno, siempre en una relación de noviazgo, pues yo veo que a mis amigos, pues sus novias los traen como quieren. Bueno, hay quien manda, hay quien obedece. En las iglesias hay sacerdotes que mandan, feligreses que obedecen. En un sindicato hay quienes mandan, que son los líderes, hay los obreros que obedecen, etcétera, etcétera, hasta llegar pues a lo que es un gobierno normal, a lo que vamos a llamar que es el Estado. Entonces, en todas las estructuras humanas hay la posibilidad de que se den relaciones de poder. Bueno, vamos a ver cómo se explican, qué justifica, qué da legitimidad a esas relaciones de poder en el libro más leído, en el libro del que se han hecho más ediciones, que es precisamente la Biblia. O sea, no vamos a hablar de teología, no vamos a hablar de religión, simplemente vamos a hablar de aspectos políticos. Vamos. Bueno, vamos a hablar de un libro que es desde luego una joya, eh, y aquí sí va a depender de la opinión que alguien tenga desde sus propias creencias. Para los que sean creyentes en el judaísmo o en algunos de los cristianismos, pues es un libro sagrado, es un libro que tiene una característica especial. Para otros es una gran obra literaria, histórica. Para otros es desde luego un compendio de sabiduría. Para otros pues simplemente un libro pues muy antiguo y por lo mismo pues muy interesante. Otros dirán, bueno, es un libro que recoge cosas que vienen de otros libros. Pero la verdad es de que hablar de la Biblia es hablar de uno de los aspectos más importantes de nuestro pensamiento, sobre todo nuestro pensamiento occidental, y que no podemos decir no tenemos influencia del pensamiento bíblico, porque la verdad es que nuestro subconsciente, aún del que sea más ateo y más desapegado, pues hay mucho de enseñanza judeocristiana. Pero nuestro tema es la política, nuestro tema es el poder. El poder es el centro de todo. ¿Qué implica el poder? La posibilidad de una relación entre dos grupos humanos. Un grupo humano que son los gobernantes y otro grupo que son los
gobernados. Los gobernantes tienen esa capacidad de tomar decisiones que obligatoriamente tienen que aceptar los gobernados dentro de su libertad, desde luego. Siempre se ha sabido que finalmente un gobernado, pues en un momento determinado puede oponerse a un gobernante, y eso son las revoluciones o algún otro tipo de circunstancias. Pero en principio la posibilidad que tienen los gobernantes es la de imponerse a los gobernados. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? Desde luego, en primer lugar, porque tienen la fuerza. Desde las relaciones iniciales, cuando había las familias, los clanes, las tribus, pues los más fuertes eran los que imponían sus condiciones, situaciones que se dan incluso no en el ser humano, sino aún en algunos de los animales gregarios. Hay en muchos animales lo que es el macho alfa, y ese macho alfa pues es el que impone porque es el que tiene la fuerza, y los demás se tienen que someter a lo que diga, es el que se queda con las hembras, es el que decide muchas cosas, desde luego actuando solamente por instinto, pero finalmente sucede así. Hay entonces el fenómeno fuerza como un elemento importante. El fenómeno fuerza, que es las nalgadas que le da el papá a la niña que se porta mal, la posibilidad del maestro de reprobar al alumno, la posibilidad del líder sindical de darle la cláusula de exclusión a un trabajador, la posibilidad del gobierno de poner una multa o una cárcel. O sea, hay un fenómeno de fuerza. Pero no basta esto para que se dé el poder, porque no habría entonces distinción entre un fenómeno de poder y una imposición, un poderío, alguien que de alguna manera impusiera su voluntad violentamente. Un asaltante, pues, por ejemplo, nos quita el dinero. Y aquí está. El Estado, aunque algunos dicen también es un asaltante, bueno, nos quita también el dinero, pero aquí hay otra circunstancia. Aparte del fenómeno de fuerza, exige el fenómeno de la legitimidad. La legitimidad que implica que la mayoría de los gobernados aceptan que es conveniente, que es bueno lo que decide el gobernante. Esto es, los hijos van aprendiendo que las decisiones de los padres son convenientes para él. Si le dicen no meta los dedos en donde hay un enchufe de luz, pues es porque lo están cuidando. En fin, cuando ya sé de jóvenes, el papá, por favor no llegues noches porque te está cuidando. O sea, aceptas, aunque sea regañadientes, que es legítimo. El poder de quien es creyente, pues en un sacerdote, etcétera, pues es legítimo. Y desde luego, en el caso de los poderes gubernamentales, o sea, de lo que llamamos Estado, bueno, esa legitimidad inicialmente venía de la idea de Dios, por eso tenemos que partir de temas religiosos, porque el poder político y el poder religioso se mezclaban originalmente en las organizaciones más primitivas. Se dijo que el poder venía de Dios, después ahora la legitimidad la da, por ejemplo, la democracia. Bueno, ese poder se ejerce a través de tres grandes aspectos. En primer lugar, el castigo. Definitivamente, con todo lo que ha evolucionado la humanidad, pues ¿qué es lo que sucede? Nos enteramos de los asuntos de corrupción que existen en nuestro país, y ¿qué es lo que decimos? Cárcel y castigo al corrupto. Esto es, el castigo es lo único que se puede hacer cuando alguien realiza actos en contra de los gobernantes y en contra de el conjunto social. Entonces el castigo siempre ha existido. El otro aspecto importante ligado a esto es que ese castigo lo ideal es que esté establecido en una ley que diga quien comete estos delitos tendrá este castigo. Y finalmente el otro aspecto que completa la forma de ejercicio del poder tiene que ver con la estructura del gobierno. Puede ser un gobierno teocrático, basados en poderes religiosos, un gobierno democrático, un gobierno X, Y o Z. Esa sería la estructura de gobierno. Y vámonos entonces ahora sí a la Biblia. La Biblia, de hecho, cuando a alguien le preguntaron
cuál era el único libro que había leído. Dijo que la Biblia, pues es un ignorante porque Biblia no es un libro. Biblia de nombre significa conjunto de libros. O sea, son muchos libros que se agrupan en dos grandes grupos. El Antiguo Testamento, que es lo que se comparte entre cristianismo y judaísmo, que se trata de una serie de libros que incluyen el Pentateuco, los Reyes, los profetas, etc. Y el primero de ellos, al que nos vamos a referir en esta ocasión, es al libro de el Génesis. Es el libro al que nos vamos a referir. Y vamos a partir entonces de el Génesis. El Génesis significa origen. Y aquí, pues se supone que dice, pues existía el caos y Dios creó al mundo, que por cierto, pues hay una ocurrencia de que alguna vez varios especialistas en diferentes actividades, un abogado, un arquitecto y un médico, discutían cuál era la profesión más antigua, basados un poco en la Biblia. Entonces el médico dijo, no, la más antigua es la de medicina, porque Dios hizo una operación a Adán y de eso creó a Eva, es una operación, le quitó una costilla. Dice el arquitecto, no, antes de eso, lo primero que dice la Biblia es que existía el caos y que Dios creó el universo. Entonces la construcción del universo es una gran obra arquitectónica. Y dijo el abogado, no, me perdonan, pero están muy mal los dos, porque la profesión más antigua es la de abogado. ¿Por qué? Porque si había caos, es porque antes hubo un abogado. Pero, en fin, sin discutir, por cierto, sobre este tema, que precisamente por ser abogado lo puedo platicar, el hecho es de que se habla de la creación del hombre y la mujer. Y lo primero que encontramos, por cierto, es una contradicción. Encontramos que en el texto primero se habla de que se crean al mismo tiempo. Veamos qué dice la Biblia. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. Entonces, aquí vemos que la primera versión es de que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo. Hay desde luego algunas versiones, por ejemplo, una que habla de una Lilith, que fue una primera mujer, pero que resultó ser alguien que trató de seducir a Adán y que después se convirtió hasta en demonio, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es otra versión, y es la versión que, digamos, más se acepta en esto, que sigue siendo desde luego algo que no por ofender a los creyentes, pero que es una cuestión figurativa, una cuestión mítica. Entonces viene la otra versión. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío de carne de las costillas que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Y la llevó ante el hombre, entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Vean aquí cómo lo que vemos claramente es la idea patriarcal, lo que se encuentra muy presente en todo el texto del Antiguo Testamento y de la Biblia. Cuando se habla fulano, hijo de fulano, fulano, solo se refiere a los hombres. Casi no se refiere, vamos a ver que ahorita vamos a ver que se habla de los hombres, casi no se habla de las mujeres. ¿Por qué? Porque la idea era que curiosamente todos los hombres y todas las mujeres descendemos de una mujer, o sea, nos pare una mujer. Pero resulta que para justificar ese predominio del hombre sobre la mujer, el único, digamos ahora sí, hombre que ha parido es precisamente Adán, que del cuerpo de Adán surge Eva. O sea, esto
implica, sí, todos los seres humanos, hombres y mujeres, salimos de una mujer, pero la primera mujer viene de un hombre. Y además en el texto que acabamos de escuchar, se dice, no está bien que esté sola, le voy a hacer compañía. O sea, la mujer es la compañía del hombre, la que está un poco al servicio del hombre. Bueno, siguiendo con esta historia, de repente ustedes piensen que tienen unos niños muy juguetones, muy traviesos, los ponen en un gran salón de juegos que está lleno de refrescos, de golosinas, de frutas, de juegos, y de repente pusiera a este señor, ese padre de esos niños, una botella muy llamativa en medio y les dijera, por favor, tomen todo lo que sea, menos de esa botella, porque se van a morir si toman, porque esa botella es veneno. Como que dirán, está loco este señor, ¿no? ¿Para qué diablos pone, y además en medio, una botella que llame tanto la atención? Entonces sería ridículo. Si no quiere que se envenenen, pues lo más fácil es, pues no pongas esa botella. Sin embargo, aquí la historia es la siguiente. De repente Dios creó todo, le dicen apoderen sobre todo, y pone un árbol, y ese árbol es un árbol muy especial, y Dios dice lo siguiente. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Yahvé Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Vean aquí, entonces la idea es que hay una prohibición expresa. La mujer primero cumple pues una situación de deseo de comer esa fruta prohibida, inducido, no sé por qué a las mujeres les llamará tanto una serpiente, pero en fin, le llamó la atención la serpiente, y de repente pues le gustó, fue con Adán, le dice tú también, y un poco, fíjense, es la mujer que tú me diste, o sea, la culpable es la mujer. O sea, finalmente el grave problema es que el pecado original es culpa de la mujer. Bueno, entonces la mujer que tú me diste me hizo que comer. Por eso me di cuenta, fíjense, estaban en el paraíso desnudos, felices de la vida desnudos, y no se daban cuenta. Y además es otra de las cosas curiosas de la mentalidad judía con respecto, por ejemplo, a la mentalidad griega. La desnudez es algo que para los griegos era natural. Vemos las esculturas griegas, eran desnudos. En cambio, las visiones islámicas o judías es de que las mujeres tienen que ir totalmente tapadas. O sea, la desnudez, vamos a regresar un poquito en la próxima vez también al tema de la desnudez, pero hasta ese momento se daban cuenta de que estaban desnudos, se habían dado cuenta de eso. Y el resultado de esto es una serie de castigos, tanto para Adán como para Eva. Pero los de Eva incluyen la sumisión al hombre. Bueno, por eso pues tienen que salir del paraíso, son expulsados de ese lugar extraordinario en el que vivían, con abundancia, sin problemas, y viene pues el que Adán y Eva se conocen. Aquí la palabra conocer, y creo que ya mencionamos en alguna vez anterior, en la vez anterior, de que conocer es algo experimental. Entonces, para
el término bíblico, compañeras, sobre todo, si ven que un muchacho les dice, quiero conocerte, díganle, si es el motivo bíblico, pues ya sabrán si quieren conocerla, porque conocer significa en el sentido bíblico tener relaciones sexuales. Entonces, conoció, o sea, tuvieron sexo. O sea, que fíjense una cosa increíble. El paraíso terrenal, con todas las cosas bonitas que tenía, con todas las cosas maravillosas que tenía, fruta, animales, alimentos, belleza natural, el único aspecto feo que tenía es que no tenía sexo, no había sexo. El sexo, o sea, el conocimiento de Eva y Adán, se da hasta que son expulsados del paraíso terrenal. O sea, en el paraíso no había vida sexual, incluso por eso ni siquiera había la atracción sexual, por eso andaban desnudos y ni se daban cuenta. O sea, la sexualidad se va a dar hasta que finalmente el hombre es expulsado junto con la mujer de el paraíso terrenal. Y claro, la sexualidad tiene una consecuencia, y esa consecuencia son los hijos. Entonces, de los conocimientos que tuvieron Adán y Eva, nacen dos hijos. Bueno, después nacería un tercero, que es Set, pero inicialmente nacen dos. Caín, me falta una N, y Abel. Resulta que Caín era agricultor. Era alguien que se dedicaba a la labranza de la tierra. Lo vemos que era el que sembraba hortalizas, plantas, etc. Y Abel, por el contrario, era el que era el ganadero, era el que hacía carne. Entonces, pues ellos le daban su ofrenda a Dios de las dos cosas que producían. Uno producía carne y el otro producía verduras. Resulta que Dios, que yo creo que tenía espíritu de argentino, te me están hablando de Argentina, me quedé pensando en los argentinos, bueno, que le gustaba mucho la carne y poco las ensaladas. No era como un amigo que estoy viendo que de repente le gusta comer cosas de vaca. Entonces Dios no, Dios quería su carnita. Entonces veía con más gusto la ofrenda de Abel, que era de carne, que la de Caín, que era de vegetales. Y claro, esto le dio envidia, le dio coraje, y entonces Caín asesina a Abel. Se va a dar algo muy importante, el primer fratricidio, el primer homicidio. Y esto va a marcar una cosa muy importante, que los seres humanos no son necesariamente buenos, que los seres humanos no son simplemente seres que se aman y se quieren, sino también son seres que son capaces de matarse, de odiarse, etc. Entonces, el asesinato de Caín sobre Abel muestra a un ser humano que puede ser movido por el Eros, como diría Freud, o movido por Thanatos, movido por la hermandad, la fraternidad, el cariño, o movido por la envidia, movido por los celos, y ser capaz de provocar algo tan terrible como la muerte del hermano. Ahora que está hablándose mucho de los hermanos. Entonces, Caín mata a su hermano y pues Dios se da cuenta, Dios finalmente todo lo ve, y vean lo que dice Dios a Caín. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondiéndole Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín, para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod,
al oriente de Edén. Sí. Entonces vemos aquí que el castigo no fue que Dios matara a Caín. El castigo fue, pues simple y sencillamente, ya no vas a poder ser labrador. Se dedicó a ser músico, a ser artesano, y ya vas a tener no la pose de lo que tienen los labriegos, de estar fijo en un lugar, sino pues vas a andar errante por la tierra, vas a ser turista que vas a andar por todo el mundo. Entonces, aquí llegamos a la parte fundamental de esta primera clase en la que estamos hablando del tema el castigo en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver 3 conductas y 3 maneras diferentes de castigar. A Adán y Eva su castigo se debió haber incumplido y haber comido de el árbol de el pecado original, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. En el caso de Caín, el castigo es por haber asesinado al hermano. En el caso de Adán, vean cómo el castigo pues es fuerte y duro y grave. Es el trabajo. Ya obtendrás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo se convierte, y esa es una cosa muy característica de nuestras sociedades, por ejemplo, los japoneses, en un momento determinado cuando quieren protestar, trabajan más. En cambio, aquí en el mundo occidental, no digamos en nuestro país en particular, si queremos protestar, ¿qué es lo que hacemos? Una huelga y no trabajamos. O sea, el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. El trabajo es pesado. El trabajo es un castigo. Entonces, es un castigo porque hubo ese pecado de consumir esa fruta prohibida. Y desde luego viene pues el peor de todos los castigos. En el paraíso terrenal no había muerte, y a partir de que se sale del paraíso terrenal, los seres humanos son polvo y en polvo se convertirán. O sea, están destinados a la muerte, son conscientes de su muerte y saben que van a morir, que son mortales. El carácter de mortal es resultado de el castigo a Adán y a Eva, porque curiosamente los 2 castigos de Adán también los va a tener Eva. También la mujer muere, igual que el hombre, las mujeres también mueren, que a veces mueren un poquito más, bueno, pero también mueren. Y también si quieren obtener el pan de su, lo tienen que hacer con el sudor de su frente, o sea, también están obligados a trabajar. Pero adicionalmente, a la mujer hay castigos mayores. ¿Por qué? Porque finalmente fue la que indujo a Adán. Entonces, castigo adicional, el dolor del parto. O sea, las mujeres en un momento, a partir de ese momento, van a sufrir cada vez que tienen un hijo. Claro, ahorita con la medicina y esas cosas, pero fundamentalmente estamos hablando de la época bíblica, pues no había forma de que hubiera analgésicos y cosas para evitar el dolor. Bueno, dolor de parto. Y algo muy importante, sumisión al hombre. El hombre va a dominarte. O sea, como resultado natural de el pecado original, por haber hecho caso a la víbora, hay una sumisión al hombre. La mujer se convierte en sumisa al hombre, que es un poco lo que vemos en toda esa tradición patriarcal que arranca de la Biblia. Esos son castigos terribles. En cambio, fíjense a Caín, pues ya no va a poder hacer siembra, va simple y sencillamente a dedicarse a ser músico, que a lo mejor es más agradable, se va a dedicar a ser artesano, va a viajar por el mundo, y además no solo eso, sino que en lugar de castigarlo a muerte, pues lo ponen una señal de que nadie lo puede tocar, y si lo tocan, pues esto será terrible para que le haga algo a Caín. O sea, Caín adquiere hasta una protección especial de Dios para que nadie que lo vea lo pueda matar. Bueno, ¿qué es peor? ¿Comerse una manzana? ¿O es peor matar a un ser humano? Digo de manzana porque no necesariamente se habla de que sea una manzana, pero tradicionalmente. A ver, piénsenle.
¿Qué será peor? ¿Por qué es peor el castigo a Adán y Eva que el castigo a Caín? Y pues son dos respuestas. La primera es la respuesta, si quieren, muy jurídica, que sería, hay un principio fundamental del derecho de que no hay pena si no hay ley. Entonces, en el caso de el fruto prohibido, claramente en lo que se leyó, se ve que dice Dios, no coman de esto, y si comen, se mueren. Ya está establecida la sanción y la prohibición. O sea, ya es algo que está establecido. En cambio, todavía no se habían dado los mandamientos, donde se establece el no matar. O sea, Caín no sabía incluso que esto podría provocar la muerte. O sea, finalmente no había una ley previa. Entonces, ya a partir de ahí sí se establece la prohibición a matar. Entonces, no hay pena si no hay ley. Segundo, ¿cuál es la razón del castigo, incluso en materia penal? Pues el que las personas no vuelvan a cometer el mismo pecado, el mismo error o el mismo delito. Entonces, para esto un aspecto fundamental es el arrepentimiento. En el caso de Adán, claramente se ve que no hay ningún arrepentimiento. La mujer que tú me diste, o sea, no es culpa mía, es culpa tuya en primer lugar por esta mujer y en todo caso de la mujer. No es culpa mía. Yo no acepto la culpa. En cambio, Caín que dice, es muy grande mi pena, es muy grande mi falta. O sea, Caín sí manifiesta un arrepentimiento, una conversión, una situación de lo que en términos jurídicos se llama una readaptación. En el caso de Adán no, la culpa es de la mujer. Pero finalmente hay una tercera explicación que establece esto y que tiene que ver con lo que decíamos hace rato. ¿Por qué diablos, si paradójica no hablar de diablos a Dios, por qué Dios no se le ocurrió pues no poner ese árbol ahí? Pues, ¿para qué lo pone? Además, pues debe saber lo que va a pasar y lo que no va a pasar. O sea, ¿para qué diablos puso el árbol ahí? Si no quería que no comieran, pues mejor no lo pongo y ya no comen, porque donde está puesto el árbol. Entonces aquí viene algo muy importante. Y eso es precisamente, porque esto es el simbolismo en realidad. El paraíso terrenal, según muchos lo quieren interpretar, porque muchos ahí ven una contradicción entre las ideas evolucionistas y las ideas de la creación, de que dicen, bueno, en realidad en el fondo no hay esa contradicción. En el fondo puede ser que los homínidos anteriores al ser humano, que vivían en un paraíso, changuitos, etcétera, antepasados, que era el paraíso terrenal. Pero en el momento que adquieren conocimientos y sabiduría, ya se convierten en seres humanos y se dan cuenta de que son mortales. Y algo muy importante, la gran diferencia entre el animal y el ser humano, y ese es uno de los aspectos fundamentales que ya aquí vemos como la gran enseñanza, es la enseñanza de la libertad. El ser humano es por naturaleza libre. Si Dios no hubiese permitido la existencia de el árbol ahí, el hombre no hubiera podido ser libre, ni Adán ni Eva podrían haber sido libres, porque no tenían la opción de elegir cómo o no cómo. Simple y sencillamente se encontraron en una situación como los animales, de sujetarse a las necesidades, de sujetarse a los instintos, a la naturaleza y punto. En cambio, si se les da esa opción de decidir una cosa o no, el hombre es libre. O sea, esto, en el fondo, este mito, que aparentemente pues, es el de un Dios cruel, un Dios castigador, un Dios severo, pues en el fondo es también la idea de una transformación del hombre de animal a ser humano y de ser humano libre. O sea, que Dios, y venimos al principio de lo primero que leímos, hace al ser humano a su imagen y semejanza.
Y la semejanza fundamental que tiene el ser humano con Dios es precisamente su libertad. Esta sería la idea que yo encuentro en este pasaje de la Biblia. Claro, aquí, si todo es motivo de interpretación, aquí no es una interpretación ni teológica, ni filosófica, sino estrictamente desde el análisis político, desde el análisis jurídico y desde el análisis social. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, y me agradecería mucho que, por favor, después de ver este video, me pongan en comentarios en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo,